sin datos positivos de la economía cubana a la vista. ¿Y ahora qué hacer? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El año pasado, el ministro de Economía comunista de Cuba declaró en la Asamblea Nacional que el PIB habría sufrido en 2020 la caída más importante desde los tiempos del periodo especial, un menos 12%. Al mismo tiempo, anunció que las estimaciones apuntaban a una recuperación, un efecto rebote de la economía en 2021 que podría dar lugar a un nuevo escenario para el inicio de la recuperación. Pues bien, ya estamos en 2021 y de momento esa mejoría económica ni está ni se espera. El comienzo del año, condicionado por la aplicación de las medidas de la tarea de ordenamiento, ha sido cualquier cosa menos pacífico. Mientras la pandemia avanza fuera de control, con la tercera ola de contagios provocando secuelas importantes en la población, las actividades productivas no ofrecen signos de recuperación, de modo que lo correcto a estas alturas del año es olvidar el tono triunfal del ministro Gil en la Asamblea Nacional y rebajar cuanto antes las expectativas de un rebrote del crecimiento en el entorno del 6 y 7% para el año 2021. El análisis de las tendencias, considerando la falta de datos estadísticos oficiales para el análisis de la coyuntura, lleva a la necesidad de corregir el entusiasmo ministerial y actualizar a la baja sus previsiones económicas, de modo que será difícil que antes del verano la economía cubana comience su ansiado proceso de recuperación. Serán 2 trimestres consecutivos de cifras negativas, lo que plantea no poca duda sobre la capacidad de las autoridades para resistir este escenario. A la falta de proyecciones económicas oficiales, porque las autoridades todavía no han ofrecido información que cierre el 2020, parece que tras un segundo y un tercer trimestre especialmente graves, con descensos del PIB superiores al 24%, el último trimestre no ha debido mostrar signo positivo, situando la caída para el conjunto del año en ese menos 12% al que hacía referencia anteriormente, que podría ser incluso superior. Partiendo de ese derrumbe de la economía, el comienzo del 2021 mantiene las mismas tendencias, eso sí, con el efecto agravado de la inflación descontrolada, la reducción de la capacidad adquisitiva, el descontrol monetario y fiscal y su presión sobre el tipo de cambio del peso tras la unificación monetaria. A ello hay que añadir la insolvencia empresarial como resultado de la devaluación y el aumento de los costos. No existe indicador alguno favorable del turismo, comercio exterior, las inversiones extranjeras, incluso de remesas, que han experimentado un menor crecimiento desde noviembre del año pasado. El resultado es que los primeros meses de este 2021 están siendo muy negativos para la economía cubana, que se adentra de forma previsible, de nuevo, en el terreno del descenso del PIB durante el primer trimestre de 2021. La caída puede ser incluso superior al 5%. Remontar esa tendencia antes del verano parece imposible. De este análisis, cabe concluir que el estímulo, rebrote, anunciado por el ministro solo podrá llegar después del verano a partir del tercer trimestre, y ello nunca permitirá alcanzar ese crecimiento para el conjunto del año entre un 6 y 7% que anticipó de manera alegre el ministro de Economía ante la Asamblea. Conforme el mercado laboral se deteriore, de lo que empiezan a producirse síntomas y las empresas insolubles dejan de fabricar sus productos y prestar sus servicios, la atención de la oferta irá en aumento y con ello el malestar social. Hay que asumir en estas condiciones que la economía cubana experimentará un considerable retraso en la reactivación del crecimiento y quedará rezagada en la salida de la crisis, sin financiación internacional, que se encuentra interrumpida por la suspensión de los pagos de la deuda exterior por el régimen. La economía no se podrá endeudar para atender sus pagos, de modo que el círculo vicioso de la escasez de divisas tenderá a agravarse conforme avance el ejercicio sin que soluciones parciales con la venta en tiendas en MLC sirvan de algo. A la vista de este escenario, alcanzar crecimientos del entorno del 6 y 7%, como planteó el ministro, parece imposible, carece de justificación y todo ello debería obligar a las autoridades a revisar políticas públicas, revisar el plan para reajustarlo a la realidad, porque será imposible para la economía cubana mejorar el ritmo de crecimiento económico este 2021, básicamente por 2 motivos. En primer lugar,
el turismo condicionará notablemente los resultados. Desde el inicio de la pandemia, el régimen ha intentado atraer viajeros procedentes de sus principales mercados, pero el turismo mundial sigue embalsamado a la espera de tiempos mejores, y dado que en Cuba la demanda nacional es insuficiente, el sector se encuentra paralizado y no genera negocio. La pérdida de divisas por ingresos del turismo se estima entre unos 4.000 millones de dólares este año. Si los protocolos de seguridad sanitaria con relación a los viajes no funcionan, en términos de seguridad a los visitantes, el turismo estival, aun cuando no es temporada alta para Cuba, tampoco remontarán las cifras. En todo caso, siendo realistas, la recuperación del turismo no llegará plenamente hasta 2022. En segundo lugar, el gasto del gobierno con ayudas a las empresas será insuficiente para recuperar la economía. De hecho, no se ha implementado, como en otros países, un plan de ayudas directas a las empresas para ayudar a las viables a sobrevivir. La estrategia económica y social no incluye este tipo de medidas, incluso la tarea de ordenamiento actúa de forma negativa sobre las empresas que posiblemente serán insolventes tras los efectos de la devaluación y los efectos de los costos laborales sin contrapartida de productividad. Los márgenes de la política fiscal del régimen para ayudar a las empresas son limitados. Entrar en conflictos con la nueva filosofía de reducir subsidios y gratuidades a los productos y de hecho de que el déficit alcance el 20% del PIB impide dedicar recursos a las urgentes y necesarias políticas de apoyo a las empresas. La decisión de elevar el salario en este momento es la torpeza más grande de todas, y su aplicación va a generar problemas de costos, de desempleo, de insolvencia en muchas actividades, no solo en las privadas, sino también en las estatales. Y entonces surge la siguiente pregunta: ¿qué hacer? Con el déficit del 20% del PIB y el endeudamiento cerca del 30%, los márgenes de actuación son escasos porque, como recomiendan los organismos internacionales, toca adelantar los procesos de reducción de esos déficits que generan problemas inflacionistas y, sobre todo, presiones sobre el tipo de cambio. El gobierno cubano ha anunciado su intención de emitir la deuda pública, si bien hasta la fecha nada se ha sabido de los planes concretos. Más endeudamiento no es la solución, es justo lo contrario lo que se tiene que hacer. Los problemas de liquidez que sufren las empresas estatales y los trabajadores por cuenta propia que todavía sobreviven a la crisis llevan consigo el efecto de acabar creando problemas de solvencia que el sistema bancario cubano, excesivamente dependiente del Estado, no podrá afrontar. De ese modo se cierne sobre el sistema productivo una espada de Damocles que tiene la capacidad notable de destruir empresas y puestos de trabajo a una escala sin precedentes, de manera especial en los eslabones más frágiles de la cadena, integrados por pequeñas y medianas empresas. Hasta la fecha, el régimen no ha realizado estimación alguna sobre las necesidades financieras de las empresas estatales y los trabajadores por cuenta propia para recuperarse de la crisis actual, y es probable que este tipo de medidas ni siquiera forme parte de la agenda del gobierno. No se trata de regresar los subsidios al productor, sino de otorgar ayudas a las empresas que se enfrentan a un desplome de la demanda que durará más de un año y medio. Cierto que en la mentalidad socialista comunista del régimen cubano no entra a conceder ayudas directas a las empresas y los pequeños empresarios, pero no hay alternativa. Sectores como el comercio y la hotelería lo necesitan y de forma urgente. El sistema bancario cubano no está preparado para actuar, ayudando al tejido empresarial a salvar los trastos en este escenario crítico. Por eso, todas las miradas se sitúan en el gobierno, que es el único con la capacidad de aliviar la carga a las empresas. De momento, nada se sabe de las intenciones del régimen en esta materia, y por ello, ni se habla de inyecciones en el capital de las empresas, ni tampoco de ayuda a la reestructuración de las deudas. Pero algo tendrá que hacer porque el sector bancario cubano, con sus limitaciones estructurales, no podrá afrontar la crisis en solitario. A diferencia de otros países, el gobierno cubano no solo tiene la responsabilidad de encontrar una solución al problema y evitar más retrasos, sino de asumir el papel que en este proceso corresponde al sector financiero, que, por responsabilidad del propio gobierno, carece de capacidad y de pulso para reconducir la situación, como ocurre en el resto de países.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.